A mis alumnos del máster que han entrado en modo pánico cuando han oído eso de que no se van a mover, más mercancías, tranquilos, se va a fabricar en movimiento, primera moraleja. Y segunda, los materiales me temo que va a haber que seguir moviéndolos. Pero en fin, yo creo que se han apuntado muy claramente las tendencias. Y ahora vamos con el palabro de los palabros, del que todo el mundo habla, y yo creo que conozcan muy bien de qué estamos hablando cuando lo decimos. Muy pocos. Aquí está uno de ellos. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, sí, muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, creo que sí. El micrófono también. Sí, no. Como muy intentamos blockchain, sí. El 9%. Sí. No sabe qué es, pues bueno, lo voy a poner más próximo a vosotros para intentar sobre todo el concepto. Pero antes de entrar, que es muy sencillo, pero es apasionante, porque cuando uno entiende lo que es, dice, bueno, esto es una revolución, es la esencia de la revolución digital, ¿no? O sea, la esencia de la revolución. Pero antes, deciros que, bueno, uno puede hacerlo desde el punto de vista académico, dedicarse a estudiarlo y tal. Bueno, en mi caso, gracias a Star, os pongo una referencia para ampliar lo que tú comentabas, y la referencia está, lo veis aquí, en un proyecto que es Orbion. Orbion es la ciencia abierta y transparente, o sea, publicar en todas las publicaciones, que hoy día depende del 70% de 5 grandes editoriales, que sea más rápida, que las publicaciones de impactos tarden menos tiempo, que sean, que no cuesten, y que la experiencia cliente, que no se cuele nadie y que además devuelva experiencia. Eso es Orbion. Pero lo más importante de Orbion, ese es un proyecto que se lidera en Ginebra, en el CERN, en el cual veis que participo, ¿no? O sea, que pero solamente participo, ahí me podéis ver. Está a la cabeza Manuel Martín, que es una persona estupenda, en el Open Lab del CERN, y que el cual en este momento está en esta fase. En la fase, la semana que viene termina, un mes solo, para conseguir 20 millones de dólares. Se ha conseguido el doble, o sea que van a tener que seleccionar por razones éticas quién es de financiación privada, o sea que es una realidad económica. Pero claro, ¿en dónde? En Suiza. Yo sí os diría, vamos, hay mucha gente que en estos momentos considera que la capital del mundo de blockchain es Suiza. Zúrich, Ginebra, etcétera, ¿no? O sea, vamos, esto es como referencia de que he venido ayer de Ginebra, o sea, precisamente he participado en otro tema que es muy interesante de la Unión de Telecomunicaciones Internacional, Inteligencia Artificial para lo Bueno, en el mundo, el Global Summit, que es extraordinariamente, y en donde estos temas se tocaban. El mes pasado, o hace un mes, he estado también en Suiza, en Ginebra, participando, como veis ahí, de jurado en un hackathon de Oracle. Y otra referencia, que estamos haciendo un estudio Puertos del Estado, Gijón, el CIT, pues presentaremos este paper, ¿no? Menos vacíos y más puerto con tecnología blockchain, ¿no? O sea, también estamos para el puerto de Valencia, que es el primer puerto en estos momentos para Iñaki, para Berger. O sea, que estamos en ITS España. He participado en el Congreso dando la conferencia inaugural y vamos a hacer un taller precisamente para el tema de la movilidad, o sea, y ver un poco, activar gente que está trabajando en este tema, ¿no? Importante, el contexto. Bueno, pues todos conocemos que los puertos hoy día, como todas las organizaciones, están parcialmente conectadas. ¿Por qué? Por un diseño racional, jerárquico, etcétera. Eso es lo que tiene que cambiar. O sea que la última conclusión es que las organizaciones que vienen tienen que ser caóticas, que es donde funciona la tecnología digital. No racionales, ordenadas bajo la racionalización, que lo único que generan han sido válidas, pero generan el problema que generan, que si a alguien le preguntamos cuál es la mercancía que más se mueve en el mundo por naturaleza, pues el vacío, más del 20%. Pero teniendo en cuenta la importancia que tiene
él económicamente. Entonces eso era necesario, como ha sido necesario hasta la fecha, y un proceso económico, haya producción, consumo y residuos. Pero eso es el pasado o va a ser el pasado. Como muy bien decía Íñigo, el futuro, pues vamos a integrarlo, los huecos van a desaparecer, los residuos van a desaparecer. Pero eso es otra cultura, otra que elemento clave es dentro de la tecnología digital, vamos a ver que es blockchain, ¿no? Entonces, ahí veis un poco la razón de por qué el interés en lo que os estoy comentando, ¿no? Ahora, brevemente, pero para que veáis la transformación digital, ¿no? Pues eso, os pongo unas referencias que ahí veis que todos conocemos. Yo os recomiendo este libro de Venkatraman, que lo explica muy bien. Dice cómo podemos ser líderes y reconocer los cambios. Y lo dice de una manera muy simple, 3 elementos. En la industria, los incumbentes, o sea, los titulares, los que están funcionando, los caóticos, que son los emprendedores, que están no en el core business, sino en la periferia, y lo que es común a ambos, los gigantes digitales. O sea, yo creo que aquí si preguntamos, independientemente de sexo, religión, dedicación, todo el mundo conoce GAFAM. GAFAM son las iniciales, GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Sobre todo, el más dinámico últimamente es Microsoft, ¿no? Porque Microsoft ha superado a Google en capitalización hace 3 semanas, ¿no? No, a Google no, le superó, ha vuelto a bajar y es Amazon que ya ha superado, ya es el segundo. Hace 3 semanas eran Apple, Amazon, Microsoft, Google. En estos momentos, al día de hoy, es Apple, Amazon, Google, Microsoft, ¿no? Por ese orden, ¿no? Entonces, a cualquiera sabe perfectamente estos 5, ¿no? Entonces, estos 5 lo utilizamos todos los días, bien estemos en el mundo tradicional o el mundo emprendedor, ¿no? ¿Qué ocurre en ese sistema de estos 3 players? Pues la experimentación se produce en el borde, la innovación, los emprendedores. La disrupción es cuando nos abrimos el core business y se contagia con los emprendedores y se produce la disrupción. Y entonces se genera la transformación, que es reinventar las raíces, la empresa. Ese digamos que es el proceso en el cual todo aquel que si el incumbente no se relaciona con la periferia, con los emprendedores, pues va a ir a la quiebra, ¿no? Ejemplo de esta idea la ha entendido perfectamente Puertos del Estado, en el sentido de que ha generado un fondo de innovación para emprendedores para facilitar esa interacción, esa relación de que genere la transformación de los incumbentes, ¿no? O que facilite esa transformación, ¿no? Bueno, bajo esta idea, pues de una forma global, vemos que vamos a un mundo donde todo es la automatización de todas las cosas, ¿no? Vehículo autónomo, etcétera. Los procesos, ¿no? O sea, como muy bien decíais, como muy bien decía Íñigo, pues están los productos, ¿no? O sea, en el futuro. Pero sobre todo, para llegar a eso, los procesos, la intervención humana, ¿no? Veis que el concepto de blockchain en ese sentido abarca, encadena, liga a todo, ¿no? Una referencia al MIT, pues veis que habla que era el quinto horizonte, que es desde la crisis en adelante va a ser blockchain, ¿no? O sea, lo que va a distinguir. Una referencia también muy conocida y que os aconsejo, pues es el padre y el hijo Tasco, sobre eso, el libro, Fortune, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar brevemente para entrar en lo que es blockchain, ¿entiendo? Pues al final blockchain es algo tan sencillo que todos usamos como el libro de registro, el libro contable, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo el libro contable pasamos eso? Pues mira, voy a poner un ejemplo. Santiago comentaba antes, esta mañana, que él no está ahora en Shanghái, ¿no? Está en otros puertos y está aquí. Bueno, imaginemos que si registramos todo lo que hacemos, sí, pero lo mismo que cuando vamos a registrar una propiedad y vamos al notario, está en manos del notario. No la tenemos ubicua. El registro de un notario está
damos por supuesto de que no va a haber una corrupción porque hemos generado un proceso de delegación en que al notario le elegimos y le acreditamos y le pagamos bien, pero se puede corromper. Y además lo que el notario haya podido escribir, no lo tenemos disponible 24 horas del día, 365 días al año, sino solo lo tenemos cuando él nos lo certifica, ¿no? Pues ahora lo que se está produciendo aquí, si lo registramos, es cierto que se va a registrar porque es público y va a haber fotos o en algún sitio, pero puede pasar un tiempo y que a lo mejor esos registros que están estáticamente y no están vivos, no se están actualizando, pues alguien los puede corromper o los puede dar menos importancia. Imaginemos que se genera una historia de Santiago en Shanghái, que está en Shanghái, y que debido a lo que allí acontece aparece algún fenómeno que tiene traslación y que desarrolla más historias. No vamos a decir de qué tipo, pero podría ser de múltiplos, ¿no? Y entonces lo que se produce es un despliegue de registros que inunda todo un proceso, hasta tal punto que alguien le llama a Santiago y le dice, oye, ¿qué hiciste en Shanghái? Y dice, pues si yo estaba aquí, y pues se puede encontrar que no pueda demostrarlo. No sé, que no pueda demostrarlo. No sé si veis el tema, ¿no? Bueno, esto que os estoy diciendo está pasando todos los días en todos los sitios y más en un proceso complejo como es una cadena logística, que hay multitud de intermediarios con multitud de intereses. Bueno, pues el que se pueda producir un ataque a la vida de Santiago y se registre otra historia y ni siquiera él pueda llegar a decir lo que es verdad, lo elimina y lo evita blockchain. Porque ese registro que se hace es un registro que no está en el notario y que no está en un sitio, sino que está absolutamente disponible para todo el mundo en tiempo real. Y dices, bueno, real, vale, pero claro, si es en tiempo real y es una hoja Excel en un ordenador, alguien lo puede corromper. No, porque es un proceso colaborativo, porque a base abierto de 100 personas o 100 ordenadores, el que quieras, está chequeando que esa transacción existe y la está actualizando en tiempo real. Entonces dices, bueno, pero podrías corromper porque llegas al acuerdo de esos 100. No, porque como es instantáneo, a ver cómo tú llegas en un segundo a poner 100 distintos de acuerdo que el registro es otro. ¿Veis la idea, no? Es tan simple como eso. O sea, la tecnología está permitiendo que el libro contable, y cuidado, dices, bueno, entonces el gran hermano. No, se puede registrar como todo, lo que es verificable, lo que es físico, y se puede dar contenido a lo que se ha hablado, pero eso puede estar encriptado y disponible solo para quien quieras. Pero el hecho físico de que Santiago estaba aquí, si es en blockchain, en el momento que en blockchain alguien quiera registrar que estaba en Shanghái, el sistema de como el libro de registro, que es transacción, y va encadenado a una anterior y una posterior, hace que impida que no lo puedas hacer. Por lo tanto, solo va a existir una única verdad, que es la que se ha producido. No puede ser atacado por nadie en el mundo para generar otra verificación. No sé si con eso llegáis a entender la potencia que tiene el blockchain. Porque eso significaría que, por ejemplo, como hay una única fuente, no necesitamos ventanillas únicas, no necesitamos... Porque las ventanillas únicas es un intermediario para que te haga una serie de funciones, ¿no? Y en un proceso de automatización desaparece toda la intervención de intermediación. Se genera una organización distribuida en la cual, imaginaros, jueces y fiscales, pues todos fuera, porque casi solo se dedican a pasar mucho tiempo verificando lo que es verdad. Lo que es opinable no, pero muchas veces ni siquiera llegan a eso. Y pasan un tiempo muy largo. Inmediatamente se está con blockchain, está verificado, y no hay nada más que eso porque no ha podido producirse otro registro. ¿Veis la idea? O sea, la idea es impresionante porque afecta. Yo la primera vez que me introduje hace año y medio y no he parado, fue un documento que ha publicado el Parlamento Europeo que se titula ¿Cómo blockchain va a transformar nuestras vidas, va a cambiar nuestras vidas? Y entonces explica perfectamente en dónde va a afectar más. No con el Bitcoin, sino, por ejemplo, en logística. Y en donde hay un proceso mayor de intermediación e intervención humana. Claro, eso significa un nuevo cambio, que es que
la intervención humana ya no es un valor añadido, es todo lo contrario, porque el momento que un juez y fiscal se dedica a recoger información verificada y tarde, si está verificada instantáneamente, ¿qué hace? Nada. No sé si veis la idea, ¿no? O sea, hará la incorporación de la valoración sobre la decisión que tome, pero si nada más hace que la traslación de los hechos verificables, aquello que esté en blockchain solo va a haber uno y está verificado automáticamente. ¿Veis la idea? No sé si con eso os he trasladado la potencia. Entonces, alguien que se le ocurriese decir hoy día que eso es planteable y es posible, le llevarían, si es en la época de la Inquisición, a la hoguera, ¿no? Pero resulta que es real porque eso es lo que hace Bitcoin. O sea, el gran éxito de Bitcoin es la metodología, la tecnología que pone en valor porque funciona. O sea, verificada que bajo un sistema colaborativo con tecnología permite lo que os estoy diciendo, ¿no? La inmutabilidad, o sea, bueno, decía 100%, como el ADN, 99,9, ¿no? O sea, que siempre no podemos decir que si hay un ser humano todo es certero, porque entonces ya deja de tener sentido la vida, ¿no? O sea, pero en ese sentido, bueno, pues lo demás, si habéis captado la idea, eso es, la palabra blockchain viene porque genera, bueno, ahora lo vamos a ver, para ir rápido, entre ordenadores, que es lo que delegas, y sobre todo se produce lo que veis arriba, Layer of Things, es el registro de todas las cosas. Hay 3 capas, sensores, que son los datos, el Internet of Things, pero la clave siguiente es que necesita el registro de todo, el Layer of Things. ¿Para qué? Para la AOT, la automatización de todo. Y todo eso en un ecosistema que es cuando con blockchain podemos decir que el ecosistema empieza a ser cierto. Hasta la fecha se ha hablado de ecosistema y no es cierto, porque para que exista un ecosistema no puede estar un dato en una hoja Excel, en un ordenador disponible cuando alguien le enciende, tiene que estar vivo, interaccionando, permanente, ¿no? Y eso solo lo permite la tecnología blockchain. O sea que el sensor, digamos que en este caso, imaginaros, yo creo que si no se ha inventado, está en ello los biosensores humanos, con un biosensor que es que te identifica tu ADN, inmediatamente puedes ir a cualquier aeropuerto, a cualquier ministerio, que si estás en blockchain, ya la fuente es única, eres tú. No hace falta que presentes ningún documento, ¿no? ¿Veis la idea? O sea que por eso la gran importancia que en estos momentos en el mundo está teniendo en todos los ámbitos, pero el que más, o uno de los más, es la logística, ¿no? Por esta razón, ¿no? Porque ese proceso de transacciones genera, como veíamos al principio, gran cantidad de corrupciones, de errores y, lo que es más importante, vacíos, por un sistema organizativo de causa-efecto, de producción-consumo, basura, ¿no? Y no le damos importancia porque nos dedicamos a producir. En el momento que la producción y el consumo se automatiza, la basura tiene que desaparecer. El hueco desaparece, lo integramos. Veis que la clave está en que es un proceso de desintermediación que nos lleva a una red distribuida. Claro, el gran problema que tenemos y que está identificado, y Íñigo creo que lo comentaba, es que mientras la realidad tecnológica nos va a permitir de cara a los productos tener y funcionar en red distribuida, las organizaciones humanas están lejos de funcionar en ese tipo de redes. Entonces, tienen que cambiar, tienen que venir crisis para que las organizaciones humanas pierdan la jerarquía y se transformen en redes distribuidas. No es posible. Bueno, pues aquí veis el nuevo material de logística, veis aquí un poco una idea del cambio en universidad, lo mismo, cambios educativos, ¿no? Es hacer de facto el sistema de dar el significado a través de redes distribuidas. Bueno, esto veis brevemente los 7 elementos que componen. Pues claro, no hay inteligencia artificial, no hay decisiones, sino hay datos. Pero claro, el dato tiene que ser no corrompido, porque si utilizamos inteligencia artificial para obtener decisiones y el dato está corrompido, pues no funciona. El ejemplo más claro que lo podéis ver es en el coche autónomo o en todo el tema autónomo. Permite perfectamente tener más sensores y con inteligencia artificial tomar decisiones. Pero si hackeamos un dato y le decimos que estamos en verano cuando estamos en invierno, el resultado no es posible. Por lo tanto, se acaba convirtiendo el eje central el blockchain. O sea, la necesidad de que ese registro esté
vivo y actualizándose y chequeado de que es inmutable, ¿no? Como concepto. Todo va a girar alrededor, de abajo a arriba, a través del blockchain, ¿no? Veis que, efectivamente, es la esencia de evolucionar, ¿no? Podemos pasar a otra capa porque generamos confianza en la que estamos. Fake news, la cantidad de vida, de energía que se está perdiendo y no evoluciona porque jugamos con la corrupción de la realidad, ¿no? A través de los intereses, etc. Imaginaos a Santiago que le habían hecho la historia en Shanghái, pues le iba a afectar si no era negativa, y si era positiva también, o sea que tanto en un caso como otro, porque no forma parte de tu realidad, ¿no? En cambio, el que nadie vaya a poder generar o crear una falsedad es clave para que tú puedas seguir evolucionando e inclusive para que no dependas el conocimiento de ti de alguien que te sopla quién eres directamente en todo aquello que quieras, temas de reputación. O sea, es un elemento clave, ¿no? En la reputación. Por lo tanto, para seguir evolucionando no podemos evolucionar si no generamos un sistema de confianza y de reputación en aquello que es verificable, que eso es la consecuencia de blockchain. Y como veis, en un sistema complejo como es la logística, de donde es los 7 elementos que la componen: producto, cliente, tiempo, lugar, condiciones, cantidad, coste. Ya luego sería ver que el blockchain, dado que está en un sensor, y luego veremos que el sensor es un ordenador, pues tiene los 3 componentes, que es el smart contract, pues todas las reglas para producir una transacción, una relación. El wallet, que es la clave, la medida de lo que está pasando, la cartera, qué transacciono. Sin smart contracts iguales no es posible, pero solo lleva incorporado el blockchain, o sea, que permite automatizar todo el proceso, ¿no? Bueno, como ejemplo, de los ejemplos que hay actuales, está IBM Commerce, en donde, como sabéis, pues referencias, pues una media de 30 personas y organizaciones, 200 interacciones. Elimina todo eso y el coste por ordenador, $300 como mínimo, menos. Más el lead time, los KPIs que son los 3 claves, es el lead time, el tiempo, el coste, lo reduce, y la experiencia cliente. La experiencia cliente es que devuelve con otro modelo de datos lo que está pasando. En este caso, en el actual no es así, ¿no? Veis aquí que, bueno, blockchain se encuentra supply chain, ¿no? En esta línea de lo que estamos diciendo, o lo tenéis ahí recogido, pues todos los temas de trazabilidad, ¿no? O sea, en temas de alimentos, pues entonces tienes la garantía de que lo que lleva en componentes no se ha vulnerado, no se ha podido corromper. De que si está absolutamente en tiempo real actualizándose, pues entonces sabes que el producto que llega con sus componentes es eso. No ha podido ser atacado por un cambio si va en blockchain, ¿no? Y entonces te permite, o aquí veis cadenas logísticas, que es la incorporación, ¿no? Aquí faltaría el wallet, ¿no? De lo que son el registro, pero el registro en blockchain, que está en colaboración con multitud de ordenadores en tiempo real, la transacción actualizándose. Y por lo tanto sabes que es esa, porque no hay posibilidad de que en un segundo se pongan en colisión gente que está, ordenadores que se desconocen entre ellos, ¿no? Sin meternos más en el tema, por ejemplo, por lo que os decía antes, ¿no? Los buques autónomos. Pues lo mismo, claro, el buque autónomo, si va autónomo y le corrompes o le hackeas un dato, pues el resultado puede ser una catástrofe. La garantía está de que eso no pueda ocurrir, ¿no? De que esté permanentemente. De hecho, los seres humanos en biosensores estamos permanentemente. Llevamos un móvil y no nos damos cuenta que el móvil está emitiendo a determinados, que no sabemos a quién, si a Movistar o a Vodafone, pues nos está diciendo lo que haría el blockchain, o sea, lo que haría en relación al móvil. Claro, ¿no? El móvil, si le quitamos y le colgamos en otro sitio, pues no será el otro sitio. Bueno, aquí veis el tema de cómo el buque autónomo es una realidad y cómo, por lo tanto, los puertos de mañana, en ese sentido, el presidente de Puertos del Estado, Pepe Llorca, lo ha entendido, y cuando habla de la eficiencia y la automatización, ya habla de blockchain como clave para los puertos del futuro y para la cadena logística, porque significa la integración, la conectividad y que el ecosistema funcione. Bueno, aquí veis, sobre todo, vuelvo a Suiza. Suiza, el World Economic Forum, es muy potente y es también líder en estos temas, en temas de identidad, en temas de logística y sobre todo en temas de blockchain, ¿no?
de cómo la tecnología pues es la nueva ciberseguridad, ¿no? O sea, que no es una ciberseguridad de productos, sino es curioso porque es colaborativa, ¿no? O sea, pero que por el sistema o la metodología permite ese hecho de que se produzca, ¿no? Veis aquí ejemplos del ejemplo IBM MERS o, bueno, pues la diferencia de la tradicional cadena logística, donde múltiples enlaces contractuales bilaterales unidos para formar una cadena, y el blockchain en la cadena logística, que es un ecosistema abierto y en colaboración, que es lo que garantiza el que no se produzca el hackeo, la corrupción, la desconfianza en procesos verificados, ¿no? Lo mismo en transporte intermodal, ¿no? Como se introduce el blockchain en los smart contracts, o en la integración intermodal desde que se publicó con el tema de Bitcoin el artículo de blockchain y empezó a... Bueno, ejemplos, Rotterdam, Ámsterdam, tienen entornos de laboratorios emprendedores trabajando en este tema para cambiar el sistema actual jerarquizado. Este es el caso del puerto de Rotterdam. Y aquí, para terminar un poco la idea, digamos que la idea de lo que introduce como KPIs el blockchain actúa sobre eliminar el 20% mundial de vacíos que se está produciendo, ¿no? Veis que a la vez también va a tener una repercusión en coste, ¿no? El ejemplo de MERS, que irá aumentando, y sobre todo en la mejor integración del concepto de puerto 4.0, que en el caso del comercio tiene una incidencia de un 20% en el PIB mundial, ¿no? Bueno, un poco para terminar, hace un mes y pico, que IBM presentaba cómo puede ser blockchain de futuro. Dices, bueno, al final como un punto de sal, pero en ese punto de sal tenemos un ordenador, tenemos el sensor que está emitiendo el dato, que está conectado y que está procesando, computando y haciendo todos los procesos que necesitamos. Imaginaos en el caso nosotros hemos analizado el caso de Tarragona, y por ejemplo Tarragona están casi no logrando cómo resolver el que un contenedor que viene de Madrid por Adif llega a la zona portuaria, que es competencia de la autoridad portuaria, y se produce todo un proceso de lo que llaman telefonema. O sea, utilización humana en llamar por teléfono, enviar papeles y hablar. La única forma de evitarlo es que llegue, como ya existe en Australia, que ya hay el primer tren que no lleva maquinista, pero claro, en grandes distancias que no hay problemas, y carbón, ¿no? Que no hay humano, y entonces ese humano va a eliminar todos los temas relacionados con el telefonema, que es todas las intervenciones humanas para algo que se está produciendo en digitalización, pero que no se está integrando. Entonces, un elemento, como veis, tan sencillo, es un ordenador que unido en red, pues va a permitir el cambio, ¿no? Bueno, no he empezado, pero a mí me gustaba, yo creo que Rosa lo sabe, comentar que Einstein, ya que es Ginebra, y bueno, aunque Einstein era Berna Zurich, tiene una anécdota muy conocida en la universidad cuando daba clases, que en uno de los exámenes un alumno le viene y le dice que no sé si se ha dado cuenta que el examen que ha puesto es igual que el año pasado. Y dice, sí, pero las respuestas son distintas, ¿no? O sea que y otra que es muy conocida de Einstein es que no nos damos cuenta que cuando tenemos un problema le queremos resolver con las herramientas que le crearon. O sea que tenemos que ser disruptivos, que tenemos que cambiar, porque si no lo único que vamos a hacer es aumentar el problema. Pues en esta misma línea, como veis, Keynes decía, pues lo que estáis viendo ahí, ¿no? En relación a que el problema está en cómo cambiar, cómo olvidarte de los hábitos nuevos. Y luego, como Santiago Ramón y Cajal decía, las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas, actuar, aunque te equivoques, ¿no? Justo intervenir, actuar, ¿no? Luego ya dice, la última que os pongo, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que el futuro, claro, es impredecible, no está en nuestras manos, no ejercemos poder sobre él, solo nos queda actuar aquí y ahora, ¿no? Y eso es un poco el mensaje en relación a lo que significa el cambio y la cultura de blockchain. Muchas gracias.